El Ministerio Escudo de Fe tiene el agrado de presentar su programa En Victoria. En Victoria. Mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz. En Victoria. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Con ustedes, el pastor Julio Rodríguez. Preciosa, querida y bendita familia, un abrazo muy cordial para todos ustedes. Una vez más, gracias a Dios, estamos a través de estos medios de comunicación, tanto el YouTube, el Facebook y también la radio, llegando hasta donde usted se encuentra. Para nosotros es motivo de mucha alegría poder compartir juntos la bendita y poderosa palabra de Dios. Bueno, como ya es habitual, vamos a dar gracias a Dios. Bueno, lo decimos y siempre vamos a decirlo, que hay muchas razones por qué dar gracias a Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por la familia? La familia es una bendición de Dios. Muchos lo ven como el núcleo de la sociedad, la base de la sociedad, y gracias a Dios por la familia. Daremos gracias a Dios entonces. Padre querido, te damos gracias, Señor, por la familia. Una institución que tú has conformado, que tú la has creado. Una institución, Señor, donde está el papá, la mamá, los hijos. Y es una relación tan hermosa, tan agradable, Padre. Esa relación de esposos, relación de padres e hijos, relación de familias tan buena. El enemigo ha estado atacando y está atacando mucho esta institución para desacreditarla, para destruirla, para dividirla, desintegrarla. Pero te pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar a conservarla siempre como tú has querido, unida en amor, disfrutando, Señor, disfrutándonos los unos de los otros. Bendecimos a la familia, bendecimos a las familias de Bolivia y del mundo entero. Gracias por esta institución sagrada, Padre. Nuestro compromiso, Señor, es cuidarla, protegerla, nutrirla, alimentarla, hacer que podamos estar cada vez más fuertes,
para contrarrestar cualquier acechanza del enemigo, cualquier artimaña del enemigo, papá. Gracias te damos, Padre, por la familia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos con un tema ya casi finalizando este tema que lo hemos denominado los dones ministeriales o el ministerio quíntuple. Estamos hablando, ya creo que es la parte número 13 de esta serie. Estamos hablando del pastor, del ministerio pastoral. Cuán importante es el ministerio pastoral. Hoy vamos a concluir esta parte y luego vamos a hablar ya de lo que es el maestro, ¿sí? Usted ya se puso a pensar de que el trabajo del apóstol, el trabajo del evangelista, el trabajo del maestro, el trabajo del profeta, si es que no hubiera un pastor, el ministerio pastoral, yo creo que todos los trabajos de los otros dones ministeriales se irían al vacío si es que no hubiera el ministerio pastoral. Sí. Todo está basado, ¿sí? Y como base es el ministerio pastoral. Ya les dije, el ministerio pastoral es alguien que como característica tiene de ser estacionario, de plantarse en un lugar. A él no le gusta, al ministerio pastoral no le gusta estar de un lugar a otro, sino plantarse en un lugar. Y ahí él puede estar años. Ahí es que los tiene unidos, ¿sí? Recuerde que Jesús dijo que cuando él estaba ejerciendo su ministerio terrenal, él dijo que la multitud estaban dispersas, ¿sí? Como ovejas que no tienen pastor. Entonces, si no hubiera el ministerio pastoral, la gente ganada por el apóstol, por el evangelista, la gente instruida por el maestro, estarían dispersas. Sí, eso es lo que dice la palabra. Hemos dado lectura y creo que necesitamos sí o sí el ministerio pastoral. El pastor está casado con la iglesia. Entonces vamos a seguir hablando. Hoy quiero hablar específicamente ya de las funciones del pastor o de la función pastoral. Hemos estado hablando de las características del pastor. Sin embargo, hoy quiero hablar ya de las funciones del pastor. Pero antes de hablar de las funciones, quiero hablarles de algunas características también de las ovejitas, ¿sí? No somos ovejas, somos hijos de Dios, pero es una ilustración, se usa como ejemplo a las ovejas, ¿sí? Para mostrarnos cómo la iglesia necesita ser pastoreada, necesita. Entonces, es bueno tomar en cuenta porque en un determinado momento de nuestras vidas, de nuestra etapa en lo espiritual, pues necesitamos de un pastor sí o sí, porque tenemos algunas características. Ayer les hablaba de la etapa de la lactancia, ¿sí? Les hablaba de esta etapa y cómo el pastor debe conocer cada etapa del crecimiento de los miembros de su iglesia. Decíamos que en la etapa de la lactancia se subdivide en 3 etapas, hay subdivisiones. Está la etapa de la inocencia, está la etapa de la ignorancia, está la etapa de la irritabilidad. En la etapa de la inocencia, pues el bebecito es completamente inocente. Muchas cosas de lo que el bebecito, el recién nacido hace, lo hace por inocencia.
por ejemplo, sus necesidades. En cualquier lugar, está en la iglesia, en el minibús, haya visitas en casa, él en su inocencia hace su necesidad donde sea y quien esté a su lado. Ya una persona mayor no haría sus necesidades, ¿verdad? En esa forma. ¿Sí? Pero en esa etapa de la inocencia, él no se da cuenta de muchas cosas. Entonces el pastor debe conocer esa etapa, debe saber esa etapa, donde debe tener mucho más cuidado todavía. ¿Sí? En la etapa de la ignorancia igualmente, muchas cosas ese niño, ese bebé que está ya comenzando a gatear, a dar sus primeros pasitos, ¿sí? Lo hace por ignorancia muchas cosas. Entonces el pastor tiene que saber esto. ¿Por qué? Para que no haya reproches, para que el pastor no se enoje, no se incomode, más bien tenga más cuidado. Sí. Un bebecito que meta su dedo a un enchufe, por ejemplo, uno que esté comenzando a gatear, que meta su dedo al enchufe y se haga daño, el papá no se va a enojar. Más bien tiene que tener cuidado para que no sufra esos accidentes el bebé que está en la etapa de la ignorancia, el lactante. Después viene la etapa de la irritabilidad. Sí, cuando ya le nacen los dientecitos de leche, eso ya cuando lacta el pecho de la mamá, pues le muerde, lastima a la mamá, pero es en su ignorancia que le muerde. ¿Sí? Entonces cuando le salen los dientecitos es irritable, el niño está llorando, se incomoda porque algo está saliendo y eso debe doler, debe lastimar. Entonces eso lo tiene irritado al niño, siempre llorando. Entonces el papá entiende, la mamá, si es primeriza tal vez no va a entender, pero si ya tuvo varios hijos, entonces ya sabe que es por esa situación que está incómodo, está irritable, está llorando constantemente y uno no sabe a veces por qué. Pero un pastor experimentado entonces ya conoce cada etapa de los miembros de su iglesia. No los trata a todos por igual. Entonces detalles como ese es bueno por favor considerar. Ya le hemos recomendado que hay una serie que se llama Crecimiento Espiritual. Usted puede verlo en el YouTube, suscribiéndose en lo que es Ministerio Escudo de Fe. Ahí usted busca Crecimiento Espiritual y usted va a conocer mucho las etapas del crecimiento de los miembros de su iglesia. Muy bien. Pero hoy voy a usar bastante de lo que es el Salmo 23 para enseñar las funciones del pastor. Pero antes ya les dije, quiero hablarles de lo que es algunas características de las ovejitas, pero también algunas debilidades, si vale el término, de las ovejitas. ¿Sí? Por ejemplo, las ovejitas siguen a su pastor, ¿sí? Conocen la voz de su pastor, el olor de su pastor, ¿sí? Las ovejitas se multiplican, ¿sí? No es el pastor que da a luz ovejas o corderos, sino son las mismas ovejitas que se multiplican. Esto es bueno que el pastor conozca y los instruya para eso también, porque muchas veces la iglesia piensa que el pastor debe dar a luz ovejas, debe ganar vidas. Debe hacerlo, sí, pero el trabajo es del rebaño, es de las ovejitas. Ellos van dando a luz ovejitas, se van multiplicando. Entonces, conociendo estas cualidades, hay que instruirlos a la iglesia para que sean ganadores de almas. ¿Sí? Bien. Proveen lana, o sea, lo económico, el sustento para el pastor. Entonces las mismas ovejitas proveen el sustento para su pastor. Son cualidades de las ovejitas, cualidades naturales. ¿Sí? Entonces el pastor, para estar pendiente de ellas, para tener el cuidado de ellas, para estar siempre con ellas, entonces ellas se van multiplicando, ¿sí? Siguen a su pastor, conocen la voz de su pastor y proveen lana. O sea,
el sustento para el pastor. Porque si el pastor no tiene sustento, entonces va a ir a buscar, posiblemente las deje, ¿verdad?, en el corral, y él vaya a buscar su sustento. Entonces ahí pueden correr el riesgo de enfermarse y no ser bien atendidas. Entonces la iglesia tiene que saber esto, tiene que conocer esto. Sí. Entonces, ¿cómo sostiene al pastor la iglesia? Sí, la grey de Dios es con los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Pero quiero mencionarles también sus debilidades, algunas debilidades de las ovejitas. Las ovejitas por naturaleza son miopes, o sea, solamente ven hasta una cierta distancia. Más o menos se dice que hasta los 2 metros ellas ven claramente, pero de ahí para a más distancia ellos ya pierden la visión. Ven las cosas opacos, no saben reconocer muy bien. Es una debilidad. Y los lobos o las fieras se aprovechan de esta debilidad. Tome en cuenta esto, por favor. Las ovejitas no tienen sentido de orientación. Escuchen esto, no tienen sentido de orientación. Cuando una ovejita se distancia o se aleja, como no tienen sentido de orientación, entonces difícil que retornen al lugar o al rebaño. Entonces, otra debilidad que también las fieras, los lobos, se aprovechan. Sí. Si usted, un perro, por ejemplo, el perro tiene un buen sentido de orientación. Sí. El perro puede alejarse distancias tremendas y regresar. O cualquier otro animal. Ellos tienen un buen olfato, un buen sentido de orientación. Pero la ovejita no tiene sentido de orientación. Esto es bueno, pastores queridos, conocer, saber. Entonces, esto también saben los lobos y se aprovechan de esto. La otra debilidad de las ovejitas son indefensas. Son indefensas. Sí. Si se ha dado cuenta, los otros animales saben defenderse. Por ejemplo, los leones tienen garras, las garras para defenderse. Las ovejitas no tienen garras. Sí. Los otros animales tienen cuernos y saben defenderse. Hay algunos otros animales, por ejemplo, el caballo tiene pezuña, no tienen garras, pero saben defenderse con las patadas. Hay animales que no tienen ni pezuñas ni garras, por ejemplo, ranas, las serpientes, no tienen esto, pero tienen ciertos líquidos que desprenden ellos para defenderse. ¿Sí? Cada animal tiene su defensa, pero las ovejitas no saben defenderse. Otra debilidad son débiles, son bien frágiles las ovejitas. La lana las hace parecer fuertes y robustas, la lana. Pero quíteles la lana, usted va a ver que son animales bien frágiles, bien débiles. Las patitas son bien delgaditas. Sí. Entonces, todas estas debilidades que les menciono nos hace pensar que sí o sí necesitan de un pastor, de alguien que los defienda, de alguien que los cuide, de alguien que los dirija, ¿sí? De alguien que esté pendiente de ellos, porque estas debilidades que ellos tienen son, en otras palabras, son presas fáciles para las fieras o los lobos, o son fáciles de perderse. Sí, entonces tome nota, querido pastor, de estos detalles, por favor. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a ir a Salmo 23, ya para terminar hablando del ministerio pastoral. Vamos a usar este salmo, por favor. Recuerden que el Salmo 23 lo escribió David.
Antes de ser rey, recuerden que él era pastor de ovejas. Él era un pastor muy experimentado, muy adiestrado en cuidar ovejas, en proteger ovejas, en alimentar sus ovejas, en guiarlas pero correctamente a sus ovejas. Él mismo dice, cuando tenía que enfrentar a Goliat y Saúl no le quería permitir enfrentarse a Goliat, ¿sí? Estaba resistiéndose, no quería mandarlo a enfrentarse a Goliat, entonces él tuvo que convencerlo, decirle, ¿sabes, rey? Yo fui pastor de ovejas, soy pastor de ovejas. Y cuando el león venía, yo lo mataba. Cuando el oso venía, yo los mataba. Sí, y de la misma manera voy a hacer con este incircunciso filisteo. Entonces era un buen pastor. Recuerden que el buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor cuida a sus ovejas, protege a sus ovejas. Sí, defiende a sus ovejas, da su vida por sus ovejas, los guía por donde debe dirigirlos y le da alimento fresco. Precisamente de eso vamos a hablar ahora. Entonces David escribe este salmo. Entonces él se pone en condición de ovejita. Y a Dios, a Jehová, a Yahvé lo pone como pastor. Por eso comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Y sabía las funciones, las responsabilidades. Primero sabía las características de un pastor, sabía las responsabilidades de un pastor y sabía las funciones de un pastor. Porque él fue pastor. Entonces sabía que él, si Dios era el pastor, sabía que él iba a cuidarlo, a protegerlo, a darle todo lo que él necesitaba. Sí. Entonces un pastor tiene que darle todo lo que una ovejita necesita. Bien, comienza el primer versículo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, comienza diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Qué está queriéndonos decir? No está él siendo egoísta por si acaso. Él está enseñándonos algo. ¿Qué está queriendo decir al decir Jehová es mi pastor? Está queriendo decir, atentos pastores, está queriendo decir que el pastor tiene un trato personal con cada una de sus ovejitas. El pastor no trata a todos como rebaño, no, los trata como rebaño, pero a cada uno los trata en particular. Sí. El maestro enseña un montón, pero ni sabe sus nombres, no sabe a quiénes está enseñando. El evangelista amontona gente y lanza la prédica de salvación, se convierten, pero él ni sabe quiénes se han convertido. Sí. Sin embargo, el pastor, escúcheme bien, tiene un trato particular con cada miembro de su iglesia. Sí, eso está queriéndonos decir cuando dice Jehová es mi pastor. Esa es una función de un pastor, tener trato particular. El pastor sabe dónde vive el miembro de su iglesia, sabe el número de su celular, sabe inclusive sus debilidades, sabe sus gustos, sabe sus fortalezas. ¿Por qué? Porque tiene un trato particular con cada una de sus ovejitas. Esto el pastor tiene que saberlo, tiene que conocerlo y ponerlo por obra. Por eso no se trata nomás de tener mega iglesias, no estoy en contra de eso. Pero usted puede conocer tal vez a 100 personas, pero atender a 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, no puede. No puede. Entonces, si queremos dar un trato eficaz, un trato efectivo, pastorear con efectividad, entonces tenemos que tener un número limitado para pastorearlos bien. Si no vamos a cumplir la función de pastor. Cuando una iglesia va creciendo, entonces obviamente tenemos que involucrar más pastores, para que la grey sea bien atendida, bien pastoreada. Sí. Si usted tuviera 20 hijos nomás, no sé si usted tiene 20 hijos,
no los atendería muy bien a los 20. Tendría que esforzarse tanto para atenderlos bien. Con 20, imagínense con 50 hijos. Tiene que darles alimento, tiene que darles vestimenta, tiene que darles estudio, tiene que darles tiempo a cada uno, escucharles sus necesidades, sus problemas. Imagínense si tuviera 50 hijos, hablando naturalmente. A veces con 2, con 3 o 4 ya estamos, ¿verdad? Ya no podemos atenderlos como deberíamos atenderlos. Entonces sería una irresponsabilidad que usted tuviera 50 hijos y no les da a cada uno lo que debe darles. Me dejo entender. Entonces es una irresponsabilidad tener gran cantidad de membresía y no darles a cada uno lo que ellos necesitan, pastorearlos. Esto debemos tomar en cuenta los pastores. Sí, es muy bueno ganar vidas para Cristo, tener mega iglesias es muy bueno. Pero si es que usted tiene la posibilidad, las condiciones, la capacidad de pastorear a cada uno así en particular. Por eso David dice, Jehová es mi pastor. Él no está siendo egoísta, simplemente nos está enseñando que el trato de un pastor con sus ovejitas es personal, es particular. Tome nota de esto, querido pastor. Sé que a muchos debo estar incomodándoles, pero eso nos enseña la palabra. Y eso es lo que en mi vida ministerial he tenido que aprender. Sí. A veces con 300 miembros ya no podemos pastorearlos. Entonces hay que instruir, hay que formar a otros pastores también para que nos ayuden a pastorear. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto lo refuerza lo que he dicho a un principio. Nada me faltará. ¿Qué está queriendo decir David? Este gran pastor. Fue pastor de ovejitas, pero también fue pastor de Israel. El rey de Israel. En otras palabras, está queriendo decir que un pastor no debe hacerle faltar nada a sus ovejitas. Nada. El ser pastor es una gran honra. El ser pastor local de una iglesia local es un privilegio. Pero miren cómo conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. El pastorear, escúchenme esto por favor, quiero romper ciertos paradigmas, ciertas formas de pensar que pensamos que eso es pastorear. Queridos ministros, pastorear no es predicar los domingos solamente. Cualquiera puede hacer eso. Pastorear es hacer que nada les falte a las ovejitas. Proveerles todo lo que las ovejitas necesitan. Y las ovejitas tienen muchas necesidades por si acaso. Entonces, predicar el domingo o enseñar el domingo es algo mínimo de las funciones de un pastor. Sí. Hay otras funciones, hay otras necesidades de las ovejitas y el pastor tiene que saberlo. Hay que dar consejería, hay que ayudarles a solucionar problemas, hay que hacer visitas, hay que visitarlos en la cárcel, a veces en el hospital. El celular del pastor, escuchen esto, el celular del pastor debería estar encendido a las 24 horas del día. El pastor debería estar disponible, es una característica del pastor. Disponible, el pastor debe estar disponible las 24 horas para sus ovejitas. ¿Sí? Es como el papá. Si a uno de mis niñas, a mi hijita le da una fiebre a la medianoche, a las 3 de la mañana, le da una fiebre, o sea, está con
con alguna cosa fuerte, yo ese rato no voy a decir, bueno, esperaremos la madrugada. No, ese rato lo voy a llevar a emergencias. O voy a prepararle algo para que ella esté mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pastores no saben de las necesidades de sus miembros? ¿Cuántos pastores no suplen la necesidad de sus miembros? Jehová es mi pastor, trato personal. Nada me faltará. Nada debe hacerles faltar los pastores. Ahora, es la gracia de Dios que hace todo esto. Dios nos ha dado gracia a cada uno de los dones ministeriales. Entonces, si usted es llamado a pastorear, tiene la gracia de darles todo lo que las ovejitas necesitan. Tiene la gracia de Dios. O prepárese, instrúyase, crezca en esto. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Un pastor debería tenerlos en paz a sus miembros de su iglesia. Tranquilos, en paz. Eso hace el pastor. Por eso las ovejitas lo siguen, por eso las ovejitas conocen su voz, por eso aman a su pastor. Sí, cuando el pastor hace todo eso, el rebaño lo va a seguir, conoce su voz, lo va a amar, con gusto va a dar su lanita para su sustento. Pero cuando no hay eso, amados, a veces nuestras ovejitas están enfermas. Sí, están rebeldes. Y a veces más palo todavía les damos sobre eso. Y no es así. Creo que tenemos que aprender a ser papás, a ser pastores. Porque es el pastor que los une, que los apacienta. Sí. Dice que Jesús vio la multitud y estaban como ovejas sin pastor, dispersas. Necesitamos pastores. Así como necesitamos evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, el pastor es fundamental, pero cumpliendo su función, no solamente de título, soy pastor y sirviéndose más bien de las ovejas. No, si hemos sido puestos, es un ministerio, es el ministerio pastoral. Y a un principio les he explicado, les dije que ministerio quiere decir servicio. Ministro quiere decir sirviente. De una vez por todas tenemos que entender, los apóstoles el apostolado es un ministerio, no es un título. El profeta es un ministerio, no es un título. El evangelista es un ministerio, no es un título. El pastor es un ministerio, no es un título. El maestro es un ministerio, no es un título. Todos estamos para servir al cuerpo de Cristo. Eso tenemos que entenderlo. Creo que hemos entendido al revés, como el mundo. Sí. Ellos se hacen autoridades, se hacen grandes para ser servidos. Pero dice, entre nosotros no va a ser así. El más grande va a servir. Dice, el que quiera hacerse grande tiene que servir. Jesús dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Tenemos que entender, iglesia, que estamos para servir. Los 5 dones ministeriales están para servir, no para servirse de la iglesia. Querido pastor, si usted se estuvo sirviendo de la iglesia, no estuvo cumpliendo su función. En algún momento tal vez lo lea de los malos pastores, cómo se sirven de la iglesia, cómo solamente sirven para trasquilar a las ovejitas y nada más, y no darles su alimento, no cuidarlos, no protegerlos. Si se va un miembro de la iglesia, los dejan irse, no van a buscarlos hasta encontrarlos. ¿Qué más?
Aleluya. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor lo lleva a pastos frescos, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Puede imaginar esa pradera verde con aguas cristalinas, las ovejas felices ahí comiendo y descansando? Tienen todo ahí, están en paz, están tranquilas. Tienen el pastor que los cuida y los protege. Las fieras están acechando, pero el pastor está atento. Está pendiente, está vigilante. Dice, confortará mi alma. Escuche esto, confortará mi alma. ¿Se acuerda que en un momento les hablé de que el pastor, el evangelista los gana? Hace que nazcan en el espíritu. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo en nuestro espíritu, recuerde que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El evangelista hace que nazca de nuevo en su espíritu. Cuando uno nace de nuevo, esa experiencia gloriosa la experimenta en el espíritu, no en el alma ni en el cuerpo. Cuando uno nace de nuevo, nuestra mente todavía tiene pensamientos malos, nuestras emociones todavía tienen cosas terribles, resentimientos, amarguras, odios, celos, depresiones, tantas cosas. Ahí está el pastor, ese es el trabajo pastoral. Por eso el pastor no está dedicado a ganar almas, sino a pastorear, a apacentar, a sanar precisamente esas partes malogradas. Por eso dice, confortará mi alma. El trabajo pastoral es sanar esas heridas en la parte emocional, en el alma. En el alma está la mente, está la voluntad y están las emociones. Confortará mi alma. Y miren lo que dice ahora. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas, plural, no dice senda, me guiará por senda, no dice, me guiará por sendas, plural. No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué dice me guiará por sendas? Está hablando del pastor, aquí no está hablando del profeta, del apóstol, del evangelista, no, está hablando del pastor. Primero debe tenerlo en pastos verdes, en aguas cristalinas, ahí felices. Sí. Pero después dice, confortará mi alma, el trabajo pastoral, ayudar a sanar heridas, ofensas, resentimientos, renovar su mente. Sí. Me guiará por sendas de justicia. Sendas, plural. ¿Por qué dice esto? Por mucho tiempo me puse a investigar estos detalles. ¿Por qué en plural? Recuerde, escuche esto por favor. Las ovejitas están en pastos verdes, junto a aguas cristalinas, ¿verdad? Están felices, están en paz, cuidado, protegido por el pastor. Pero ¿qué sucede cuando el rebaño es llevado a esos pastos verdes y a esas aguas cristalinas? ¿Qué sucede? Las ovejitas comen el pasto, lo pisotean y hacen sus necesidades. Los lleva al corral, al otro día los lleva ahí mismo, otra vez comen el pasto, lo pisotean y hacen sus necesidades. ¿Cómo va a quedar ese lugar después de algún tiempo? Pelado porque comieron, lo pisotearon e hicieron sus necesidades. Se vuelve con un aspecto feo. Era muy bonito ese lugar, un lugar placentero, pero después de algún tiempo se vuelve un lugar desagradable. Entonces, ¿qué hace el pastor? Cuando ve que ya no hay pasto, está todo pisoteado, ya huele feo porque se hicieron sus necesidades, ¿qué hace el buen pastor? Va y busca otro lugar donde haya nuevos pastos y aguas cristalinas. Entonces, para ir a ese nuevo lugar va por alguna senda. Y a veces
en ciertos lugares las sendas no son bonitas, son pedregosos, son espinudos o a veces hay barrancos, pero tiene que llevarlos para llegar a ese lugar donde hay nuevos pastos, agua cristalina, porque si lo tiene toda la vida en esos pastos donde antes era bonito, ¿qué va a suceder? Ya no hay pasto, la oveja se va a desnutrir, se va a enflaquecer, se va a enfermar y puede morirse. Entonces sería absurdo y tonto, necio, que el pastor toda la vida los lleve al mismo lugar. Tiene que ir a buscar nuevos pastos. En ese lugar otra vez está bonito. Igual comen el pasto, lo pisotean, hacen sus necesidades. En un tiempo vuelve a suceder lo mismo. Vuelve a quedar pelado, feo. Tiene que volver a buscar en otro lugar otros pastos frescos y aguas cristalinas. Por eso dice sendas, constantemente, nuevos pastos, renovación. Pastores queridos, tenemos la tendencia de encerrarnos entre cuatro paredes y darle siempre la misma palabra, año tras año, año tras año. Este error se está cometiendo en las iglesias. Hombres de Dios, como por ejemplo Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino, Wesley, Arminio, ellos fueron buscando pastos. Alguien vino y trajo un pasto fresco, el otro vino un pasto fresco, el otro vino pasto fresco. Pero muchos se han quedado con lo de Hus o con lo de Lutero, toda la vida enseñando lo de Lutero. No estoy hablando mal de Lutero, él trajo pastos frescos, sí. En su tiempo, wow, era lo que él recibió como revelación. Dijo, wow, esto no es así. La iglesia está enseñando mal, esto no debe ser así. Y trajo una reforma. Ahí vino Calvino con otro pasto fresco. Ahí vinieron los otros reformadores. Pero muchos se quedaron con lo de Lutero, con lo de Calvino, con lo de Arminio. Hace 500 años, hace 600 años. Hace 1000 años, 1500 años, seguimos con lo mismo. Entonces el pastor tiene que velar por las ovejas. El cuidado es por las ovejas, no cuidar tanto el pasto, sino más bien si hay buscar nuevos pastos. El cuidado es de las ovejas. Nuestra responsabilidad son las ovejas. ¿Qué tipo de alimento le estamos dando a las ovejas? ¿Qué tipo de pastos? Hay denominaciones que se quedaron con lo de Lutero. En su tiempo fue un pasto fresco, pero ya pasaron ¿cuántos años? Tome en cuenta esto, por favor. Siglos. Viene otro hombre de Dios, trae un pasto fresco y muchos se quedaron con eso también. No, amados, la Biblia es infinita. Si usted va escudriñando la palabra, va a encontrar pastos frescos para la iglesia. Solo que por no entender, por no renovar la mente el pastor, se ha quedado con lo de hace siglos, lo que se enseñaba, lo que era pasto fresco hace siglos, sigue enseñando lo mismo. Y no se ha renovado en la palabra. No se ha actualizado en la palabra. Perdonen que use estos términos, por favor, pero es para dejarme entender. Lutero enseñó algo, recibió algo de Dios. Calvino recibió algo de Dios fuerte. Para Calvino fue fuerte lo de la soberanía de Dios, lo de la predestinación. Pero no solo eso es el evangelio. La Biblia no solo nos habla de la soberanía de Dios, no solo nos habla de la predestinación. Hay otros temas que hay que enseñarlos también. Pero muchos solamente eso, y por no renovarse, solo sobreenfatizan la soberanía de Dios, sobreenfatizaron la predestinación y lo torcieron todavía y ya lo malograron.
Entonces es bueno, amados, me guiará por sendas de justicia. Pastores, es tiempo de reflexionar. Es tiempo, estamos llevándolos a pastos frescos. O nos hemos quedado con enseñanzas de hace siglos atrás. Sí. Siglos atrás. En ese tiempo era pasto fresco, perdonen que sea redundante. Pero Dios tiene pastos frescos para nosotros, amados. Hay que seguir escudriñando, hay que seguir meditando en la palabra, hay que seguir haciendo que la palabra se convierta en rema, en eureka. Wow, para que algo que no entendíamos hace 20 años, ahora lo entendamos. Recibamos nuevas luces, no nuevas revelaciones, sino que la revelación que está en la palabra se nos revele como debe ser a nosotros. Se nos haga rema, se nos haga vida, se nos enciende el foquito, se nos haga eureka. Entonces, esto debe ser motivo de reflexión. Renovarse en la palabra, renovar pastos. Hay iglesias tradicionales, así se denominan ellos, iglesias denominacionales o tradicionales. Se quedaron con enseñanzas de hace siglos atrás. Viene un pastor con algo nuevo, no es nuevo en realidad, pero se le hizo rema y lo llaman falsos. Y prefieren seguir con ese pasto pisoteado. Sí. Entonces, estoy hablando todo a la luz de la palabra, amados. Sigamos, ¿qué más dice? Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. O sea, la ovejita tiene que estar segura, sin miedo, sin temor. No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. El pastor siempre está con las ovejitas. El maestro no, el apóstol no, ya inició la iglesia local, los organizó, él se fue a otro lugar. Pero quien va a estar siempre es el pastor. El evangelista vino, hizo una revolución ahí, ganó vidas para Cristo y se va a otro lugar. Quien va a estar siempre ahí es el pastor. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque esté atravesando momentos difíciles, enfrentando algún problema, alguna circunstancia terrible, con algún problema terrible para mí, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que el pastor siempre tiene que estar con su iglesia. El pastor no renuncia. Imagínense yo como papá renunciando. Ya no soy más papá de ustedes. Chao, entiéndanse. No hay renuncia. No hay jubilación. Yo no puedo jubilarme como papá. En cualquier otro trabajo sí puedo jubilarme, pero como papá no puedo jubilarme. Hasta el último aliento de mi vida sigo siendo papá. Voy a seguir dando mis recomendaciones. Mi padre a los 94 años falleció. Un gran pastor, un gran misionero. Estaba ya en sus últimos minutos, pero él seguía orando por los hermanos, por nosotros. Seguía orando, dando palabra de aliento en los últimos minutos. Y después descansó y partió. Ese es un pastor. Y dice, tu vara y tu cayado, escuchen esto ahora, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice, no miedo. Dice, tu vara y tu cayado, no dice me infundirán miedo, me darán miedo, no dice. El pastor nunca da miedo. El pastor es el más amoroso. Tiene esa gracia, porque por eso sus mensajes son amor, amor, amor. Por eso cuando en una iglesia solamente hay un pastor, corre el riesgo de volverse libertina. Porque es papá.
Ahí tiene que venir el maestro, tiene que venir el profeta a poner equilibrio a la iglesia. Pero el pastor es todo amor, todo amor, todo amor. Sus mensajes, todo es amor. La Biblia lo lee y lo entiende, todo es amor. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice miedo. Un pastor llamado a ser pastor, a ejercer este don ministerial, no causa miedo. No espanta. No golpea. No está lastimando a las ovejas por lastimarlas. No es un autoritario. Es un papá. Tiene autoridad. Pero recuerde que la autoridad no está en los gritos, no está en el palo, no está en el castigo, la autoridad. Eso no es autoridad, eso es maltrato. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, por el tiempo voy a explicarles de estos dos instrumentos que tiene el pastor. La vara, más o menos tiene 1 metro de largo, significa autoridad. Y es usado en algunas oportunidades. ¿Sí? En algunas oportunidades. Uno de los usos que se le da, escuchen esto por favor, a la vara es para esto. Es algo doloroso, pero el pastor tiene que hacerlo con mucho amor. Con mucho amor. Hay ovejitas muy rebeldes que se salen siempre del rebaño y se llevan a otras. Y se alejan. Entonces corren el riesgo de ser devorada por las fieras. Y esto sucede frecuentemente. Muchas veces se perdieron, el pastor tuvo que ir a buscarlas hasta encontrarlas, más bien que no fueron devoradas, las trae otra vez. Y como sucede esto frecuentemente, y hay otra por ahí que copia lo mismo, entonces ¿qué hace el pastor? Con mucho amor, ¿saben? La agarra a la ovejita, y con la varita, escuchen esto, lo hace con mucho amor. No lo hace con enojo, con rabia, con bronca. No, la agarra, la abraza a su ovejita, la besa. Y le dice, bueno, te amo mucho. Te amo mucho. Como tienes ese hábito de alejarte del rebaño y corres el riesgo de perder la vida, entonces tengo que hacer esto por amor a ti, por salvar tu vida. ¿Qué hace? Le quiebra una patita con la vara, le quiebra una patita. Pero ¿qué hace luego? Escuche esto por favor. Luego de quebrarle la patita, la venda. Le pone un aceitito, un ungüento, la venda bien y a esta ovejita siempre la lleva en sus brazos hasta que se sane. Por donde vayan, esta ovejita está en sus brazos. Sí. O este corderito. Hasta que se sane, la tiene en sus brazos. No la quiebra la pata y después la bota. No. Sería presa fácil del enemigo. La quiebra sí, pero la unge y la venda y siempre la tiene en sus brazos hasta que se sane. En algún momento a veces tenemos que darle una corrección a algún miembro de la iglesia, pero tiene que ser con amor, explicándoles los motivos y las razones. Pero siempre estar pendiente, más pendiente que de las otras de esta ovejita. Pero yo he visto pastores que expulsan, disciplinan y se olvidan de las ovejas, los dejan abandonados. Es cuando Satanás aprovecha más resentimiento, más odio, más rechazo al pastor, a la iglesia, y al final ya no quieren ni venir a la iglesia. Todo tiene que ser con amor. El pastor tiene esta cualidad, amor. ¿Sí? Entonces tome nota de esto, por favor. Ahora hablemos del cayado. Tu vara y tu cayado, dice, me infunden aliento. El cayado es una vara larga, de 2 metros más o menos. En un extremo es curvo como un bastón y en el otro extremo tiene un metal punzo cortante, muy filoso. Entonces el pastor tiene su cayado, aparte de su vara. Entonces, ¿en qué circunstancias? ¿Cuándo usa este cayado el pastor? Es para cumplir funciones también.
Hay ovejitas, escuchen esto, hay ovejitas que siempre se atrasan, son lentas, no se salen, no son rebeldes, pero sí son lentas, se atrasan y se atrasan por lentas, no por rebeldes. Hay que saber diferenciar eso. Y como se atrasan, se van quedando y también son presas fáciles, ¿sí? De las fieras. Entonces, ¿qué hace el pastor? Rodea al rebaño, porque el pastor siempre está adelante. Rodea al rebaño y le da una punzada en el trasero de la ovejita. Y la ovejita salta y aparece allá adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Exhortar, animar. Exhortar no es retear, por si acaso, es animar. Una visita para ir a animar a ese hermano. Y ellos se reaniman y se ponen al día en muchas cosas. A veces una llamada de atención también. No está mal, es por el bien del miembro de la iglesia. Entonces usa su callado. ¿Sí? Debe dolerle ese rato, pero es muy bueno. Una llamada de atención, una corrección en su tiempo, con amor, es muy bueno. Después, ¿para qué usa ese lado puntudo? Cuando hay fieras que vienen y atacan a una ovejita, si ya está queriéndosela devorar, entonces el pastor va y la atraviesa a la fiera con el cayado. La mata o lo mata. Entonces es para también defender a las ovejitas de las fieras, el cayado. Defendemos. Luego el otro extremo tiene algunas funciones que cumplir. Lo usa el pastor para cumplir algunas funciones también. Por ejemplo, recuerda que me guiará por sendas de justicia. Tiene que llevarlo a nuevos pastos. Y a veces el camino es pedregoso, hay barrancos, a veces hay ovejitas que caen en los barrancos. ¿Y qué hace un pastor? Agarra el lado curvo y con ese lado los saca del barranco y los devuelve al rebaño, al redil. Hay ovejitas que caen. Sí. ¿Cuántas de nuestras ovejitas no caen en algún pecado, en algún error, cometen alguna falla, alguna equivocación? Es normal. En la etapa del crecimiento es normal. Entonces, ¿qué hace un pastor? Los busca. Si cayó, no le dicen que se caiga, que se muera, ¿para qué se cae? No dice eso, sino con mucho amor los saca del barranco y los trae al redil. Si hay ovejitas que caen, cometen errores, cometen algún pecado, han caído en algo, el pastor no está para juzgarlos, para condenarlos o acusarlos. Ese no es trabajo del pastor. Eso es trabajo de Satanás, amados. Satanás es el acusador, el que juzga, el que condena. La Biblia dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Satanás siempre, y a veces muchos hemos aprendido a hacer el trabajo de Satanás, de juzgar, de condenar, de hacer sentir mal a las personas. Pero nuestro trabajo no es así. Entonces, querida familia, es bueno cumplir el trabajo pastoral. No pierda ninguna oveja, vaya y visítelos. Siempre deles pastos frescos, pastos nuevos. Renuévese en la palabra, por favor. Escudriñe la palabra. Ahora tenemos centros de entrenamiento donde nos pueden poner al día, si vale el término, en cuanto a la palabra. Tenemos que estar al día con la palabra. Aleluya. Luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, recuerden que por lo menos el Antiguo Testamento estaba dirigido a los judíos y muchas de las escrituras están inspiradas
o usan ejemplos de las costumbres judías. Entonces, cuando dos personas tenían pleitos, contiendas, cuando dos personas estaban enemistados, ¿sí? ¿Qué hacían? Nosotros aquí en Bolivia, creo que cuando dos personas tienen problemas, en ese momento se golpean, se agarran, ¿verdad? Pero según las costumbres judías no era así. Cuando dos personas tenían pleitos, tenían contiendas, que estaban peleados o querían pelearse, pues ellos decían, bueno, tal día, a tal hora y en tal lugar vamos a pelearnos, sí, para arreglar nuestra situación. Entonces se daban un tiempo, se citaban en un lugar y se daban una hora. Era tiempo para recapacitar, para meditar, para pensarlo mejor. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces el pastor tiene que ser un hombre de paz. ¿Qué hacían? Pasaban los días y uno de ellos no quería pelea. Decía, ¿por qué voy a tener enemigos? ¿Para qué voy a pelearme? Es mi prójimo. Puedo estar en paz con él. Entonces, esta persona que se arrepentía, no quería más peleas, quería estar en paz con esa persona. Entonces se anticipaba una hora antes. ¿Qué hacía? Se llevaba dos sillas, una mesita, un mantel blanco, una vara larga, 2 platos de comida. Una hora antes preparaba todo. La vara lo ponía a unos 100 metros de distancia con una banderita blanca, la mesa con su mantel blanco, 2 platos de comida, 2 sillas, y él se sentaba en un extremo. El otro venía con furia, con ganas de golpearlo al otro. Pero cuando veía la banderita blanca, que es tipo de paz, toda esa rabia, esa furia desaparecía. Y decía, mi contrincante no quiere pelea, quiere estar en paz conmigo. Entonces desaparecía la furia. Llegaba a la mesa, comían, después de comer se daban la mano y un abrazo de paz. Esto hace un pastor, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En las iglesias a veces suceden cosas entre hermanos o entre familias y el pastor tiene que estar transmitiendo paz, perdón, para que su congregación esté todo en paz. No hayan chismes, no hayan murmuraciones, no hayan contiendas, no hayan celos. Todas esas cosas que a veces malogran el ambiente de una iglesia local. Es tan horrible, tan feo llegar a una iglesia local donde hay chismes, donde hay enemistades, donde hay miramientos. Qué terrible. Pero qué lindo es llegar a una iglesia donde todos estén en paz, todos estén amando, apoyándose unos a otros. Qué bueno es eso. Y ese es el trabajo del pastor. Y si no hay eso, quiere decir que el pastor no está cumpliendo sus funciones, porque él es un hombre de paz, un hombre de perdón. No es un hombre de guerra, no es un hombre de peleas. No, el pastor es un hombre de paz. Quiere que toda su familia, su iglesia local esté en paz. Entonces tiene que hacer ese trabajo. Y por último dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi cabeza está rebosando. Rápidamente les explico esto, porque la hora ya se nos está yendo. Las ovejitas se enferman normalmente del resfrío. Sí, son muy sensibles al resfrío. Entonces, ¿qué tienen que hacer el pastor? Cuando ve que una ovejita se ha resfriado, le sale la mucosa y el olor de la mucosa de la oveja es terrible, es fea. Y este olor atrae moscas. Sí, y las moscas están revoloteando alrededor de su cabeza, de su hocico. Entonces, ¿qué hace el pastor? Tiene que hacer un preparado especial, un ungüento especial, como un tipo repelente. Entonces le ungía toda la cabeza de la ovejita. Entonces las moscas ya no se acercaban. Porque si el pastor no hacía esto, escuche esto por favor, ¿sí?
las moscas se asentaban y ponían sus huevos. Y esos huevos se convierten en unos gusanos. Y esos gusanos comienzan a entrarse por las fosas nasales hasta llegar al cerebro. Y se enloquecen las ovejas. Se golpean a veces contra piedras, muros, palos. O a veces meten su cabeza a un arbusto para que las moscas no la molesten y ahí no come y se puede morir o enfermarse. Entonces, ¿qué hace un pastor? Un pastor, cuando ve que la ovejita está enferma, lo unge, la sana, la cura. Para eso está un pastor, para curar a sus ovejitas. Bien, familia, vamos a terminar, ya la hora se nos ha ido, pero estas son nuestras recomendaciones para el pastor. Sí, curar a las ovejitas. Si ve que está con un malestar, está enfermita tal vez ha visto resentimiento en alguna oveja, tal vez ha visto ofensa en alguna oveja, tal vez ha visto amargura en alguna ovejita, sane. Ese es el trabajo del pastor, sanar. Por eso dice, confortarás mi alma. El trabajo pastoral es sanar el alma, ayudar a sanar el alma a las ovejitas. Ese es el trabajo pastoral. Muy bien, familia, espero que les esté ayudando estas enseñanzas, esta serie, porque es importante que conozcamos la iglesia toda y cada uno conozcamos nuestro llamado. Sí, si hemos sido llamados a ser apóstoles, cumplamos esa función. Si hemos sido llamados a ser profetas, cumplamos esa función con eficacia. Si hemos llamado a ser evangelistas, cumplamos esa función. Si hemos llamado a ser pastores, cumplamos por favor la función pastoral. La iglesia necesita de estos dones ministeriales. En nuestro próximo programa ya estaremos hablando de lo que es el maestro. ¿Sí? Bien, amada familia, gracias por su atención. Si Cristo no viene antes, estaremos una vez más en nuestro próximo programa. Bendiciones. El Ministerio Escudo de Fe tuvo el agrado de presentar su programa En Victoria.